venga hoy aquí. Despierta a tu pueblo otra vez. Déjanos ver lo que ves. Anhelamos tu mover. Que venga aquí. Despierta a tu pueblo otra vez. Déjanos ver
Good morning. Buenos días. Well, I'm so happy to be here with you today. Estoy muy feliz de poder estar con ustedes hoy. My name is Nick. I'm a pastor in Colorado, Yo me llamo Nick, yo soy pastor en Colorado and I get my haircut in the same place as Hugo, y yo me corto el cabello en el mismo lugar que Hugo, in the bathroom. en el baño. Yeah. Sí. Well, please open in your Bibles to Nehemiah chapter 4, and as you do that, let's pray. Por favor, abran sus Biblias a Nehemías 4 y mientras lo hacen, vamos a orar. Lord, we ask that as we open your word, you'd speak to us. Mientras abrimos tu palabra, pedimos que nos hablaras. We ask that you would do a transforming work in our hearts by your word. Que tú podrías hacer una obra transformadora en nuestro corazón. We desire that you would shape our lives, Lord, and that you would bring us into your ways. Deseamos que tú transformarías nuestra vida y que nos llevarías a tus caminos. We pray this in Jesus' name. Y pedimos eso en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Well, it was 2002, Fue 2002. and I was standing in my small apartment in Hungary, and I was looking out the window. Yo estaba parado en mi departamento chico y yo estaba viendo por la ventana en Hungría. I had just moved to a large city called Debrecen, Yo acaba de mudarme a una ciudad grande llamada Debrecen and my apartment was on the 6th floor, which meant that I could see out from my window over the entire city. y mi departamento estaba en el 6º piso, entonces eso significa que yo podía ver toda la ciudad. And as I looked out my window that day, I was completely overwhelmed and absolutely discouraged. Y ese día mientras vi por la ventana yo sentí tan desanimado y abrumado. For months, I had been planning to move to Hungary. Por meses yo había planeado mudarme a Hungría. I felt that I needed to get there as soon as I could, Yo sentí que necesitaba yo llegar lo más rápido posible. because every day people were dying without knowing Jesus. Porque todos los días habían personas muriéndose sin conocer a Cristo. I imagined in my mind what it was going to be like when I got there. Yo me imaginé en mi mente cómo iba a ser cuando llegaba. I would share the gospel with people on the streets, Que yo compartiría el evangelio con personas en la I would calle. lead Bible studies, Que yo dirigiría estos estudios bíblicos. have meaningful conversations with people about the Lord. Que tendría conversaciones importantes, impactantes con personas sobre el Señor. But now here I was in this big city, Pero ahora estaba ahí en esta ciudad grande, full of people, llena de personas. and I couldn't even speak their language. Y ni podía hablar su idioma. I don't know what I expected when I arrived, but there was no parade, there was no press conference. No sé qué esperaba al momento de llegar, pero no hubo ningún desfile, ninguna conferencia de prensa. Nobody cared that I was there, Nadie le importaba que yo llegué. and nobody was interested in the message that I had come to bring. Y nadie estaba interesado en el mensaje que yo fui a llevar. As I looked out the window that day, I felt that the task that I had come there to do was too big, Y cuando yo vi por la ventana ese día, yo sentí que el trabajo era demasiado grande and that I didn't have the strength to do it. y que yo no tenía la fuerza de hacerlo. It didn't help when sometime later, Y no ayudó cuando un tiempo después I told one of the leaders in the church where I was serving yo le conté a uno de los líderes donde yo servía that I believed that God was calling me to move to another city and plant a church. que yo creí que Dios me estaba llamando a mudarme a otra ciudad a plantar una iglesia. As soon as those words left my mouth, I watched the expression on his face change. En cuanto salieron esas palabras de mi boca, yo podía ver cómo se le cambió la cara. And then he said, "You Y luego, plant a church?" y luego dijo, ¿tú plantar una iglesia? And then he started laughing. Y empezó a reír. And then he went in the next room Luego fue al otro cuarto and he told all the people there, "Hey guys, Nick just said he's going to plant a church." y les dijo a todos los demás ahí, les dijo, oigan chicos, Nick dice que va a plantar una iglesia. And then they all started laughing. Y luego todos se empezaron a reír. I wonder if any of you Yo me pregunto si algunos de ustedes have ever felt that the thing God was calling you to do han sentido que la cosa que Dios les está llamando a hacer was too big or too difficult, era demasiado grande o demasiado difícil, or that you didn't have what it takes. o que tú no tenías lo necesario. Or maybe other people have told you that you'll never be able to do it. O otras personas te han dicho que no ibas a poder hacerlo. What do you do in those times ¿Qué haces en esas situaciones? when you're facing a giant task? Cuando tú estás enfrentando una How do obra you- grande. How do you keep going in the face of discouragement or opposition? ¿Cómo sigues frente a la oposición y el desánimo? Well, when we did begin planting the church, Entonces, cuando nosotros empezamos a plantar la iglesia, we faced opposition nosotros sentimos la oposición from the government authorities, from people in the city.
del gobierno, de personas en la ciudad sometimes from other churches. y también de otras iglesias. And yet, as we continued in the work that God had given us to do, Pero mientras íbamos caminando en la obra que Dios nos llamó a hacer, eventually multiple churches were planted, eventualmente varias iglesias fueron plantadas, many lives were changed, muchas vidas fueron and cambiadas the work continues to this day. y la obra sigue hasta el día de hoy. But I learned something through that experience. Pero yo aprendí algo por esa experiencia. Anytime you attempt to do something that God is calling you to do, Cuando tú intentas hacer algo que Dios te está llamando a hacer, don't expect it to be easy. no esperes que sea fácil. Anytime you step out to do what God's called you to do, Cuando tú sales a hacer lo que Dios te llamó a hacer, you will have to battle against discouragement and opposition. vas a tener que luchar con el desánimo y la oposición. So how do you keep going in those times without giving up? Entonces, ¿cómo sigues en esos tiempos sin rendirte? Today in Nehemiah chapter 4, Hoy en Nehemías capítulo 4 we're going to see how Nehemiah responded to the opposition that he faced. vamos a ver cómo Nehemías respondió a la oposición que él enfrentó. Just as Nehemiah was called to rebuild the walls of Jerusalem Igual como Nehemías fue llamado a reconstruir los muros de Jerusalén, that had been destroyed because of sin. que habían sido destruidos por el pecado. Maybe there's something in your life that God wants to restore. A lo mejor hay algo en tu vida que Dios quiere restaurar. Maybe sin has caused destruction, A lo mejor el pecado ha hecho destrucción, but God wants to do a new work pero Dios quiere hacer una obra nueva and rebuild your life in His ways. y reconstruir tu vida en su manera. Maybe there's something new that God is calling you to build, A lo mejor hay algo nuevo que Dios quiere construir. a family or a business or a ministry or a church. Una familia, un negocio, un ministerio, una iglesia. Whenever you attempt to do what God has called you to do, Cada vez que tú intentas hacer lo que Dios te llamó a hacer, you will face discouragement and opposition. vas a enfrentar el desánimo y la oposición. So how do you keep from giving up? Así que, ¿cómo le haces para seguir adelante? How do you keep moving forward so you can fulfill God's calling for your life? ¿Cómo sigues adelante para cumplir el llamado que Dios tiene para tu vida? That's what we're going to see here in Nehemiah chapter 4. Eso es lo que nosotros vamos a ver hoy en Nehemías capítulo 4. The title of today's message is Rebuilding in the Face of Opposition. Y el título del mensaje de hoy es Reconstruyendo frente a la oposición. And here's what we're going to see in Nehemiah chapter 4. Y esto es lo que nosotros vamos a ver en Nehemías capítulo 4. Rebuilding in the face of opposition Reconstruyendo frente a la oposición requires fixing your eyes on the Lord and fighting for what He desires. requiere fijar la mirada en el Señor y luchar por lo que Él desea. So we'll take that phrase, we'll break it into 3 parts, and that'll be our outline for this message. Vamos a tomar esa frase, la vamos a repartir en 3 partes y ese va a ser el guión para nuestro sermón. So here's the first part, rebuilding in the face of opposition. Y esta es la primera parte, reconstruyendo frente a la oposición. The city of Jerusalem had been destroyed. La ciudad de Jerusalén había sido destruido. The Babylonians had conquered the city. Los babilonios habían conquistado la ciudad. They tore down the walls, they burned the gates. Destruyeron los muros y quemaron las puertas. They carried the people away into exile. Llevaron las personas al exilio. The reason this happened is because the people of Jerusalem and Judea had turned away from the Lord. Y la razón de esto, de por qué todo esto pasó, fue porque las personas de Judea y de Jerusalén se habían ido del Señor. They had rejected God's word. Habían rechazado su palabra. They got involved in sinful practices. Fueron involucrados en prácticas pecaminosas. And when God called them to repent, they refused. Y cuando Dios les llamó a arrepentirse, ellos también lo rechazaron. And so God allowed the Babylonians to conquer Jerusalem. Así que Dios permitió que los babilonios conquistaran Jerusalén. And the reason He allowed it to happen was to get the people's attention, Y la razón de por qué Él lo permitió fue para llamarles la atención, to bring them to a place of desperation where they would repent and turn back to Him. de llevarles a un lugar de desesperación para que ellos pudieran dejar lo que están haciendo y seguir a Cristo. And it worked. O seguir a Dios, perdón, y funcionó. From a spiritual perspective, the exile in Babylon was one of the best things that ever happened to the people of Y desde Israel. una perspectiva espiritual, el exilio en Babilonia fue una de las mejores cosas que pasaron. Because during those 70 years in Babylon, the Jewish people really started studying God's word. Porque fue durante esos 70 años en Babilonia cuando ellos realmente empezaron a estudiar la palabra de Dios. It was during this time that the synagogues were created for this purpose. Fue durante esa época cuando hicieron las sinagogas para ese propósito. And at the end of their time in exile, Y al último de su tiempo en el exilio, God opened a door for the Jewish people to return to Jerusalem and rebuild.
Dios abrió una puerta para los judíos de regresar a Jerusalén y reconstruir. to rebuild that which had been destroyed because of sin. Reconstruir lo que fue destruido por el pecado. And this pattern, right, this pattern of sin, repentance, and rebuilding, Este patrón de pecado, arrepentimiento y reconstrucción, right? Sin, which causes destruction, and then repentance and turning back to the Lord. pecado que lleva a la destrucción, que cambia a arrepentimiento, And then que lleva al rebuilding. Señor. Luego la reconstrucción. That same pattern plays out in many of our lives as well. Es ese mismo patrón lo que pasa en nuestras vidas también. Maybe for some of you, your sins from the past caused pain and sorrow and regret. A lo mejor para algunos de ustedes, el pecado del pasado todavía trae dolor. Maybe you've repented of those sins and you've received forgiveness. Y a lo mejor y te has arrepentido de esos pecados y has recibido el perdón. But now it's time to rebuild your life Y ahora es hora de reconstruir tu vida according to God's plans, according to God's ways. de acuerdo de los planes de Dios. It's time to restore what was broken and build some new things as well. Es hora de restaurar lo que fue destruido y construir unas cosas nuevas también. God placed a calling on Nehemiah's heart Dios puso un llamado en el corazón de Nehemías to rebuild the walls of Jerusalem. de reconstruir los muros de Jerusalén. Nehemiah wasn't a construction engineer. Y Nehemías no fue un ingeniero de construcción. He wasn't a military commander. Él no fue un general militar. He was a cupbearer for the king of Persia. Él fue copero para el rey de Persia. But Nehemiah obeyed God's call. Pero Nehemías obedeció el llamado de Dios. He left Persia and went to Jerusalem. Él dejó Persia y fue a Jerusalén. He shared the vision that God had given him with other people, Y él compartió la visión que Dios le había dado a las otras and they personas. joined him in his mission. Y ellos se unieron con él en la misión. Initially, some people mocked them. Inicialmente habían algunas personas que se burlaron de él. They said that their efforts would come to nothing. Ellos dijeron que sus esfuerzos llegarían a nada. But now, as we begin chapter 4, Pero ahora, en lo que empezamos capítulo 4, Nehemiah and his men have actually made significant progress on rebuilding the wall. Nehemías y sus hombres habían hecho un buen progreso en el muro. And it's because of the progress that they're making that now their opponents rise up and increase their attacks. Y es debido a ese progreso la razón de por qué sus oponentes se han levantado y han hecho más fuertes sus ataques. It says in verse 1, Dice en el versículo 1, when Sanballat heard that we were building the wall, he was angry and greatly enraged, and he jeered at the Jews. cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. And he said in the presence of his brothers and of the army of Samaria, what are these feeble Jews doing? Will they restore it for themselves? Will they sacrifice? Will they finish up in a day? Will they revive the stones out of the heaps of rubbish and the burned ones at that? Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Tobiah the Ammonite was beside him, and he said, yes, what they are building, if a fox goes up on it, he will break down their stone wall. Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Now, we first met these two men back in chapter 2. Nosotros conocimos a estos dos hombres por primera vez en el capítulo 2. They were regional officials who worked for the previous administration. Ellos fueron oficiales de la región que trabajaron para el régimen pasado. When Jerusalem had no walls, the city was vulnerable and powerless. Y cuando Jerusalén no tenía muros, fue vulnerable y sin poder. And these men liked that situation because it gave them power and control. Y a estos hombres les gustó esa situación porque les dio poder y control. But now Nehemiah has been sent to the city by the king. Pero ahora Nehemías fue mandado por el rey a la ciudad. And a lot of people have joined him in his work. Y muchas personas se han unido con él en su trabajo. So Sanballat and Tobias, they're nervous. Así que Sanballat y Tobías están nerviosos. They don't want the wall to be built Ellos no quieren que se reconstruya el muro. because if it is built, they will lose their power and control over Jerusalem. Porque si sí es reconstruido, ellos van a perder su poder y control sobre Jerusalén. In the same way, when you turn to Jesus and make him Lord of your life, En la misma manera, cuando tú sigues a Jesús y lo haces Señor de tu vida, it means that there is a new administration ruling over your life. significa que hay una nueva administración que gobierne tu vida. The old rulers who used to rule over you
they aren't going to like that. Y los antiguos gobernantes, los que antes gobernaron tu vida, no les va a gustar. In Colossians chapter 1, the Bible explains it like this. En Colosenses capítulo 1, la Biblia lo dice así. When you turn to the Lord, God delivers you from the domain of darkness and transfers you to the kingdom of his beloved Son. Dice que cuando tú sigues a Jesús, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. And when that happens, the old rulers over your life, Y cuando eso pasa, los antiguos gobernantes de tu vida, they often rise up to oppose the new work that God is doing. muchas veces se levantan para oponer la obra que Dios está haciendo. Those old rulers, they are Satan, your flesh, and the world. Esos antiguos gobernantes son Satanás, tu carne y el mundo. And they're not your friends, they're the enemies of your soul. Y ellos no son amigos, ellos son enemigos de tu alma. They used to rule over you Ellos antes gobernaron tu vida before Jesus was your Lord. antes de que Jesús fuera tu Señor. So when you make Jesus your Lord, those old rulers will rise up to oppose you. Así que cuando tú haces a Jesús tu Señor, esos antiguos gobernantes se levantan en tu contra. And the tools they use are temptation, intimidation, and lies. Y las herramientas que ellos usan en tu contra es la tentación, la intimidación y las mentiras. That's what Nehemiah's enemies did in this passage as well. Y eso fue lo que hicieron los enemigos de Nehemías también en este pasaje. They sought to discourage Nehemiah by spreading lies. Ellos buscaron desanimar a Nehemías a través de contar mentiras. In verse 11, they intimidate them with threats. En versículo 11, los enemigos intentaron intimidarlo con amenazas. When you begin building your life according to God's will, Cuando tú empiezas a construir tu vida de acuerdo a la voluntad de Dios, be prepared that you're going to face opposition. prepárate para enfrentar la oposición. 2 Timothy 3:12 says that all who desire to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. En 2 de Timoteo 3:12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. I heard an interesting saying from a military strategist. Yo escuché una frase interesante de un estratega militar. He said, "In war, never interrupt your enemy when he's making a mistake." Dijo que en la guerra nunca interrumpas a tu enemigo cuando está cometiendo un error. In other words, if you're not facing opposition, En otras palabras, si tú no estás enfrentando oposición, maybe it's because your enemy doesn't consider you a threat. probablemente es porque el enemigo no te considera una amenaza. But when you start making progress, expect opposition. Pero cuando empiezas a progresar, puedes esperar la oposición. For example, Paul the Apostle, Por ejemplo, Pablo el apóstol, during his third church planting journey, en su tercer viaje de plantar iglesias, he experienced the most fruitful season of ministry of his entire life. él experimentó la temporada más fructífera de toda su vida. And yet, in the middle of that fruitful season, here's what he said. Pero aún así, dentro de esa temporada fructífera, eso fue lo que él dijo. He said, "A wide door for effective ministry has been opened to me, and there are many adversaries." Dice, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. The opposition we face in our lives La oposición que nosotros enfrentamos en nuestra vida, as we seek to build in God's ways en cuando buscamos construir en los caminos de Dios, comes from the devil, from your flesh, and from the world. viene del diablo, de tu carne y del mundo. The word Satan, it means adversary. La palabra Satanás significa adversario, The word devil means accuser or slanderer. y la palabra diablo significa acusador o calumniador. One of the ways the devil attacks us is by whispering false accusations and lies in our minds. Y una de las formas que nos ataca el diablo es susurrar mentiras falsas y acusaciones a nuestras mentes. Counselors sometimes call them intrusive thoughts. Consejeros las llaman pensamientos intrusivos. They're thoughts that come from outside of you and they seek to destroy you, hurt you, or mislead you. Son pensamientos que vienen fuera de ti con la meta de lastimarte o de guiarte para otro camino. Jesus told us that our enemy, the devil, he's a murderer and a liar. Jesús nos dijo que nuestro enemigo, el diablo, es un asesino y un mentiroso. Therefore, the way we counteract the lies of the enemy Así que la forma que nosotros contraatacamos las mentiras del diablo is by clinging to the truth of God's word.
es aferrarnos a la verdad de la palabra de Dios, which Jesus says will set you free. que Jesús dijo que te va a librar. What this means is that the primary battlefield where Look. spiritual warfare takes place Lo que esto significa es que el campo de batalla principal donde se pelea la guerra espiritual is the battlefield of your mind. es el campo de batalla de tu mente. This is why in Ephesians 6, Es por eso que en Efesios 6 Paul talks about the spiritual armor that we need to defend against the fiery darts of the enemy. habla de la armadura espiritual que nosotros necesitamos para protegernos de los dardos de fuego del enemigo. And he says that we need a helmet to protect our Y heads. dice que necesitamos un casco para proteger nuestras cabezas. And we need a breastplate to protect our hearts. Y necesitamos un coraza para proteger nuestro corazón. But in addition to attacks from the devil, Pero junto con los ataques del diablo, there's also discouragement and distractions which come from your own flesh también hay desánimo y distracciones que vienen de tu propia carne and from the world around us. y del mundo a nuestro alrededor. Sometimes the enemy stirs up other people to discourage us. Y a veces el enemigo obra en otras personas para desanimarnos. Just like how Satan stirred up Peter to try to discourage Jesus from going to the cross. Igual como Satanás obró en Pedro para distraer a Jesús de ir a la cruz. Here in Nehemiah chapter 4, Aquí en Nehemías capítulo 4, in verse 10, it says that the men of Judah got discouraged. en versículo 10 dice que los hombres de Judá se desanimaron They wanted to quit. y querían rendirse. It says this in verse 10, in Judah it was said, the strength of those who bear the burdens is failing. There's too much rubble. By ourselves we will not be able to rebuild the wall. En versículo 10 dice esto, y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. And our enemies said, they will not know or see till we come among them and kill them and stop the work. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. At that time, the Jews who lived near them came from all directions and said to us 10 times, you must return to us. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares en donde volveréis, que ellos caerán sobre ustedes. The people were dismayed by the amount of work that stood before them. El pueblo estaba desanimado ante la cantidad de trabajo que estaba. They felt that the work was too much and their strength was too small. Pensaron que el trabajo que había era demasiado grande y que sus fuerzas eran muy pocas. And they were intimidated by the threats of the enemy. Y estaban intimidados por las amenazas de sus enemigos. Other people encouraged them to just give up and go home. Y otras personas les animaron a rendirse y regresar a sus casas. So what do you do in the face of opposition and discouragement and temptation? Así que, ¿qué es lo que haces cuando enfrentas la oposición, el desánimo y la tentación? Where do you find the strength to keep going and keep building what God has called you to build? ¿Dónde buscas la fuerza para seguir construyendo en lo que Dios te ha llamado a construir? Well, from Nehemiah, what we learn Pues de Nehemías aprendemos is that rebuilding in the face of opposition requires fixing your eyes on the Lord. que reconstruir frente a la oposición requiere fijar la mirada en el Señor. In this passage, Nehemiah responds to the attacks of the enemy by doing 3 things. En este pasaje Nehemías responde a los ataques del enemigo haciendo 3 cosas. First, he prays to the Lord about the situation. Primero, él ora al Señor por la situación. In verses 4 and 5, Nehemiah asks God to deal with these adversaries. En versículo 4 y 5, él pide a Dios que él se encargue de sus adversarios. Actually, he asks them to crush them. Y de hecho, él dice que los aplaste a sus enemigos. It reminds me of what Paul the Apostle says in Romans 8, verse 13. Me recuerda lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 8:13. For if you live according to the flesh, you will die. Porque si vives conforme a la carne, morirás. But if by the Spirit you put to death the misdeeds of the body, you will live. Mas si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. You don't have the strength on your own to put those things in your life to death. Tú no tienes la fuerza en ti mismo para matar esas cosas en tu vida. But God does. Pero Dios sí. So Nehemiah asks God to deal with his adversaries. Así que Nehemías pide que Dios se encargue de sus adversarios. In verse 9, Nehemiah leads his men to pray for strength and protection. En versículo 9, él guía a sus hombres para orar, para pedir fuerza y protección. Pastor Chuck Smith said this:
Pastor Chuck Smith dijo esto: You can do more than pray once you've prayed, but not until you've prayed. dice que tú puedes hacer más que orar una vez que hayas orado, pero no hasta que hayas orado. When you pray, you're taking your eyes off of the problem and putting your eyes on the Lord. Cuando tú estás orando, quitas tus ojos del problema y los fijas en el Señor. When you pray, you're shifting your focus away from your weakness and putting your focus on God's strength. Cuando tú oras, tú cambias el enfoque de estar en tus debilidades a ponerlos en las fortalezas de Dios, en la fuerza de Dios. The second thing Nehemiah does, La segunda cosa que él hace, he reminds the people of who God is. él recuerda al pueblo quién es Dios. In verse 6, it says that they built the wall and they began to make more progress. En versículo 6 dice que ellos construyeron el muro y empezaron a progresar. And the more progress they made, the angrier their opponents became. Y cuando iban progresando, más enojados estaban sus enemigos. And those enemies plotted together against Jerusalem to bring confusion. Y esos enemigos trabajaron juntos en contra de Jerusalén para crear confusión. But in verse 14, Pero en versículo 14 we read that Nehemiah tells his men, "Do not be afraid of them. Remember the Lord who is great and awesome." vemos en el versículo 14 que dice: no teman delante de ellos, acuérdense del Señor grande y temible. Rather than looking at their enemies, he told them to look at the Lord and his power. En lugar de voltear a ver a los enemigos, Él les dice: voltea al Señor y mira su fuerza. Compared to the Lord's power, these enemies had no power at all. Comparando con el poder de Dios, sus enemigos no tenían nada. The truth is, if you are in Christ, then he who is in you is greater than he who is in the world. Y la verdad es que si tú estás en Cristo, entonces el que está en ti es mayor que el que está en el mundo. The truth is that Jesus Christ has overcome the world. La verdad es que Jesucristo ha vencido al mundo. The truth is that Jesus has triumphed over the devil and over rulers and authorities. La verdad es que Jesús ha despojado a los principados y las potestades. And if your faith is in Jesus, then you are a partaker in his victory. Y si tú estás en Jesucristo, tú eres partícipe de su victoria. The promise we have from God is that if you resist the devil, he will flee from you. Y la promesa que nosotros tenemos de Dios es que si tú resistes al diablo, el diablo, él se huirá de ti. And if you draw near to God, he will draw near to you. Y si tú te acercas a Dios, él se acercará a ti. Nehemiah gives us a good example here. Y Nehemías nos da un buen ejemplo aquí. Rather than being dismayed in the face of opposition, En lugar de estar desanimado frente a la oposición, we're to fix our eyes on the Lord and the power of his might. deberíamos de fijarnos en el Señor y en el poder de su fuerza. How many of you have ever heard this phrase? ¿Cuántos de ustedes han escuchado esta frase? God will never give you more than you can handle. Dios no te dará más de lo que tú puedes manejar. Well, not only is that not in the Bible, it's also not true. No solamente no está en la Biblia, pero también no es cierto. God often gives us more than we can handle, Dios muchas veces nos da más de lo que podemos hacer, but he'll never give you more than he can handle. pero Él nunca te dará más de lo que Él no puede hacer. In 2 Corinthians, En 2 Corintios, Paul the Apostle, he talks about a time in his life Pablo el apóstol habla de un tiempo en su vida when he says, "We were so utterly burdened beyond our strength that we despaired of life itself." Él dice que nosotros estábamos cargando con tanto, perdón, déjame buscarlo aquí. Sí, fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. Indeed, we felt that we had received the sentence of death. Que sentimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Notice those words. We were burdened beyond our strength. Y mira esas palabras que usa aquí, estaban abrumados sobremanera de sus fuerzas. Will God ever give you a trial that is beyond your strength? ¿Dios te dará a ti una prueba que es mayor que tus fuerzas? Apparently, yes. Al parecer sí. But notice what Paul says next about why God gives us trials that are beyond our strength. Pero mira lo que dice Pablo después de por qué Él nos da pruebas mayores que nuestras fuerzas. Because, he said, these things cause us to rely not on ourselves, but on God who raises the dead. Y esto es para que no confiásemos en nosotros mismos, sino
en Dios que resucita a los muertos. This is the ultimate goal. Esta es la meta mayor. God will allow you to come to the end of your strength Dios te va a permitir llegar a lo último de tu fuerza so that you will learn to rely on His strength rather than your own. para que podrías aprender a depender en su fuerza y no en la tuya. The writer of the letter to the Hebrews, El autor de Hebreos in chapter 12, he encourages us. en versículo 12 nos anima Lay aside every weight and sin which drags us down, de despojar de todo peso y del pecado que nos asedia and run with endurance the race that is set before you, y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, who, for the joy that was set before him, endured the cross, despising its shame, and is seated now at the right hand of the throne of God. el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. And this brings us to the last part of our message and the third thing that Nehemiah did in response to opposition. Y esto nos lleva a la última parte de nuestro mensaje y la tercera cosa que hizo Nehemías frente a la oposición. He resisted the enemy and obeyed the Lord. Él resistió al enemigo y obedeció al Señor. In verse 14, after reminding the people about who God is, En versículo 14, después de recordar a la gente quién es Dios, Nehemiah encouraged them to fight against their enemies. Nehemías les anima a pelear en contra de los enemigos. And in verse 15, they get back to rebuilding the wall. Y en versículo 15 ellos vuelven a reconstruir el muro. You see, rebuilding in the face of opposition, Así que pueden ver que reconstruir frente a la oposición it requires fixing your eyes on the Lord and fighting for what He desires. requiere fijar la mirada en el Señor y pelear por lo que Él desea. In verses 16 and 17, En versículos 16 y 17 we read about how Nehemiah's men, they took up arms to defend themselves. vemos cómo los hombres de Nehemías tomaron armas para defenderse. We get this picture that they were building the wall with a trowel in one hand and a sword in the other. Tenemos esta imagen de ellos que están construyendo el muro con un martillo en una mano y una espada en la otra. In Ephesians chapter 6, Y en Efesios 6, after talking to us about the defensive armor that we need, después de hablarnos de la armadura defensiva que nosotros necesitamos in response to the enemy's attacks, para responder a los ataques del enemigo. Paul also tells us that we have one offensive weapon, which is Sorry. It's okay. Pablo también nos dice que también tenemos una arma ofensiva, the sword of the Spirit, which is the word of God. que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. In verse 20, Nehemiah tells his men, our God will fight for us. En versículo 20, Nehemías les dice a sus hombres, nuestro Dios peleará por nosotros. And yet, here they were with weapons in their hands. Pero aún así tenían armas en las manos. Because sometimes God calls us to fight for things that He cares about. Porque a veces Dios nos llama a pelear por las cosas que Él desea. Whenever we obey the Lord and fight for those things, Y cuando nosotros obedecemos al Señor y peleamos por esas cosas, we don't do it just in our own strength, but God fights for us. no lo hacemos solamente en nuestras fuerzas, pero Dios pelea por nosotros. So what does this mean for me and you? ¿Y qué significa esto para ti y para mí? Whenever you attempt to do what God is calling you to do, Cuando tú estás intentando hacer lo que Dios te llamó a hacer, expect opposition. espera la oposición. It might come from other people, A lo mejor viene de otras personas, or from the devil himself, del diablo mismo or from your own flesh. o de tu propia carne. But rather than giving up or giving in the face of opposition, Pero en lugar de rendirte frente de la oposición, respond like Nehemiah did, responde como Nehemías, fixing your eyes on the Lord and what He desires, fighting for what He desires. fijando tus ojos en el Señor y peleando por lo que Él desea. So let me ask you as you go today, Así que déjame preguntarte antes de ir, what is God calling you to build? ¿qué te está pidiendo Dios a que construyas? And what are some areas of your life where you need to fight for what God desires? ¿Y cuáles son algunas áreas en tu vida donde tú necesitas pelear por lo que Él desea? Maybe there are some things in your life that have been damaged because of sin. A lo mejor hay algunas cosas en tu vida que han sido destruidos por el pecado. Maybe there are some new things that God is calling you to build. A lo mejor hay nuevas cosas que Dios te está llamando a construir. Maybe there are some areas
where you need to fix your eyes on the Lord rather than focusing on the greatness of the obstacles. A lo mejor hay algunas áreas en tu vida donde necesitas fijar tu mirada en el Señor en lugar de los obstáculos en ti. Rebuilding in the face of opposition requires fixing your eyes on the Lord and fighting for what He desires. Reconstruir frente a la oposición requiere fijar la mirada en el Señor y luchar por lo que Él desea. The good news of the gospel Las buenas nuevas del Evangelio is that even though our sins created destruction, es que aunque nuestros pecados hicieron el daño, Jesus came to provide forgiveness and restoration. Jesús vino a proveer perdón y restauración. On the cross, as Jesus died, He took the judgment for your sins upon Himself. En la cruz, cuando Jesús murió, Él tomó el castigo que era para ti en sí mismo. Jesus faced the greatest enemies: Jesús enfrentó los enemigos más grandes, sin, death, and the devil. el pecado, la muerte y el diablo. And He overcame them through His death on the cross and His resurrection from the grave. Y Él les venció en su muerte en la cruz y su resurrección de la tumba. And if you put your trust in Him, you can be forgiven and made new. Y si tú pones tu confianza en Él, tú puedes ser perdonado y hecho nuevo. And God will rebuild your life from the inside out. Y Dios reconstruirá tu vida desde adentro hacia afuera. If you're here today Si tú estás aquí and you're ready to put your trust in Jesus y tú estás listo para confiar en Jesús, so you can receive forgiveness and new life, para que podrías recibir perdón y una vida nueva, we want to give you an opportunity to do that les today. queremos dar esa oportunidad para hacer eso. I'm going to hand the microphone over to Pastor Hugo, Yo voy a dejar el micrófono a Pastor Hugo, and he's going to close us out. y él va a cerrar. But first I'll pray. Pero primero quiero orar. Lord, thank you that you desire to do a new work in our lives. Dios, gracias porque tú deseas hacer una obra nueva en nuestra vida. Lord, would you give us courage in the face of opposition? Dios, danos valor en frente de la oposición. Help us to fix our eyes on your greatness rather than our weakness. Ayúdanos a fijar nuestra mirada en tu grandeza y no en nuestra debilidad. And Lord, I pray that you would bless every life here in this church today. Y pido que tú bendigas a cada persona, cada vida en esta iglesia hoy. Amen. Amén. Sigamos orando, por favor. Gracias. Creo yo que en esta tarde Dios te trajo para que pudieras escuchar este mensaje porque estás enfrentando oposición espiritual. Esa es la verdad, aunque no te conozca. Pero todos nosotros estamos enfrentando oposición espiritual de diferente manera. Y muchas de las cosas que tú estás experimentando ahora tienen su origen y su raíz y la razón en la situación espiritual. Y nuestro problema es que a veces queremos poner soluciones humanas a las cuestiones espirituales. Por eso viniste hoy. La palabra de Dios es clara para ti, pero hay una gran verdad y es que Dios peleará por nosotros. Así que voy a también yo orar por ti, específicamente para esa victoria que Dios tiene en Cristo y que tú la puedas experimentar. Y que no todo lo que pasas es espiritual, pero muchas cosas sí lo son. Y que puedas identificar eso y que puedas hacer lo mismo que hizo Nehemías que escuchaste de Pastor Nick. Así que por favor, ojos cerrados, con tu cabeza reclinada, déjame orar por ti. Padre, hoy bendigo a cada persona que está aquí, Señor. Yo sé que las trajiste con ese objetivo específico, Dios, que podamos identificar la guerra espiritual que está a nuestro alrededor. La oposición que hay en contra de cada matrimonio, de cada hombre, mujer, joven o niño, para que tu obra no se lleve a cabo, para que no continuemos avanzando en lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, pero hoy esas obras del diablo han sido expuestas a tu luz y a tu palabra. Y la verdad es que tú peleas por nosotros y hay victoria en Cristo porque tú despojaste y exhibiste a toda potestad y los venciste en la cruz del Calvario. Y hoy reclamamos esa victoria, Señor, y te damos gracias porque nos has llenado de ello, Dios. Por eso yo te pido que cada persona que hoy está aquí pueda experimentar la victoria espiritual que tú has dado en Cristo para todo aquel que ha rendido su vida a Cristo. Ahí donde estás, sigue orando, por favor, abre tu corazón al Señor. A eso venimos hoy. Y empieza a orar por esas áreas específicas en donde deseas experimentar la victoria que Cristo ya te ha dado. Ponla en manos de Dios y aférrate a la promesa de que Él pelea por ti y contra Él nadie puede. Mientras tú oras y que nadie te interrumpa, yo me dirijo a las personas que nos visitan el día de hoy.
Si tú vienes por primera vez o vienes por segunda vez, esto es para ti. Lo primero que tú debes hacer es reconocer que necesitas a Dios. Y por eso viniste hoy. Abrir tu corazón a Él, arrepentirte de tus pecados, pedirle perdón, creer en Él y su sacrificio y rendirle tu vida. Si lo haces de corazón, Él te perdona, te toma en sus brazos y te da su victoria eterna y su perdón. Pero es necesario, la Biblia dice que es necesario que tomes una decisión donde abras tu corazón al Señor y le entregues tu vida. Así que yo te pido que lo hagas ahora, que entregues tu vida al Señor, que ores a Dios, que te acerques a Él y que me permitas orar por ti. Así que si tú eres esa persona que viene por primera vez, segunda vez, o no lo ha hecho antes, o estás en las redes sociales, por favor, abre tu corazón a Dios. Y si estás aquí, si puedes levantar tu mano para saber quién eres, porque quiero orar por ti, y con eso me estás diciendo, yo le quiero entregar mi vida al Señor. Yo necesito a Dios, lo reconozco y quiero caminar con Él. Así que si estás aquí, por favor, levanta tu mano para poder saber quién eres y orar por ti. ¿Habrá alguien en esta mañana de que viene por primera vez, segunda vez? Gracias. ¿Alguien más? Si puedes levantar tu mano para orar por ti, para que puedas entregarle tu vida al Señor. ¿Habrá alguien más? Gracias, allá atrás. ¿Alguien más de este lado? ¿Alguien más que quiere entregar su vida al Señor? Yo sé que muchos lo han hecho, pero otros no. No dejes pasar esta oportunidad. Abre tu corazón a Dios. Si vienes por primera vez o segunda vez, necesitas acercarte a Dios y queremos orar por ti. ¿Habrá alguien más? Si puedes levantar tu mano ahí para verte. ¿Alguien más? Bien. Si tú tienes tu mano levantada, por favor, ponte de pie para verte bien, por favor. Ponte de pie, por favor. Ponte de pie. Allá atrás, ponte de pie, por favor. Por favor, den un fuerte aplauso a esos hombres valientes que están poniendo de pie. Allá atrás, por favor, pueden ponerse de pie. Vamos a orar por ustedes. Vamos a orar por ustedes. Un favor, ¿puedes pasar de este lado con punto de conexión para orar por ti? Ahorita que termine voy a ir para allá y ahí vamos a orar. Si puedes pasar allá atrás, quien levantó su mano, puedes pasar allá, por favor. Gracias, gracias. Iglesia, pónganse de pie, por favor. Vamos a terminar de la mejor manera como lo hacemos todos los inicios de mes, con la comunión, con la Santa Cena. Tú sabes que esos elementos son en representación, en memoria de lo que el Señor hizo por nosotros. Esta galleta representa su cuerpo que fue partido por nosotros, para que tú y yo pudiéramos ser salvos y perdonados. Así que la Biblia dice que hagamos esto en memoria de Él y que anunciamos su muerte hasta que Él regrese. Así que yo te pido que cuando tú comas esta galleta, puedas meditar en el sacrificio del Señor y agradecerle. Adelante. Señor, tu iglesia hoy hace memoria del hermoso sacrificio en la cruz y te agradecemos, Dios. Tú partiste tu cuerpo, llevaste nuestros pecados en la cruz, tomaste nuestro lugar para que hoy pudiéramos ser perdonados y conocerte por toda la eternidad. Gracias, Dios. Hoy anunciamos tu muerte hasta que tú regreses. Toma el jugo que representa su sangre. Cada gota que Él derramó fue para limpiarte de tus pecados y mis pecados. Así que mientras la tomas, medita en ello y agradece al Señor. Señor, hoy damos gracias por cada gota que tú derramaste, la preciosa sangre que nos ha limpiado de todo pecado. Y aquí está el fruto, parte del fruto de esa muestra de amor que nos has amado hasta el fin. Gracias, Dios. Hoy como iglesia lo reconocemos y te agradecemos. Amén. Iglesia, ¿cuántos de ustedes están agradecidos con Dios porque Él pelea tus batallas? Amén. Vamos a cantar juntos a Dios, por favor. Vamos a cantar juntos esta alabanza. Levanta tus manos. Paz, dame de tu paz. Tormentas cesarán al oír tu llamar. Paz en la adversidad, las olas calmarás, tu poder lo hará. Cristo, Cristo,
la oscuridad temblante. Cristo, Cristo, no temeré. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo. Sopla viento en mí, que te adore a ti otra vez. Cantaré, Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo, no temeré. Vamos a decirle, Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo. Una vez más, Cristo. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo, no temeré. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo. Con tu poder las tinieblas vencerán. No hay otro nombre igual. Tú vivo estás, exaltado en majestad. No hay otro nombre igual. Cristo, Cristo, díselo fuerte. La oscuridad temblante. No temeré. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo. Sí, Señor. Gracias, Padre, por tu poder, Dios. Gracias por quien tú eres, Dios. Gracias, Señor, porque solamente tú eres quien dispersa las tinieblas, Dios. Gracias, Jesús. Levanta tus manos y vamos a orar.